Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Hoy hablaremos de la historia política del Líbano. Líbano es un país atípico, un crisol de religiones milimétricamente repartidas en su política. Ahora, cuando esta política se encuentra entre la espada y la pared, surge la pregunta: ¿por qué este país de Medio Oriente es tan diversamente religioso y atormentado por su ubicación geográfica? Herederos de los antiguos fenicios, los inventores del alfabeto y grandes marineros que pusieron en jaque a romanos y griegos, los libaneses son un pueblo que se fue construyendo entre Oriente y Occidente. De una parte cristianos por su proximidad con Jerusalén, de otra parte árabes por las campañas del sultán Saladino en el siglo XII y de otra parte musulmanes por la expansión del Islam chiita y sunita tras la muerte del profeta Mahoma. Actualmente el Líbano está repartida políticamente en más de una decena de comunidades religiosas, de las cuales 3 se llevan la gran torta del poder: los musulmanes sunitas, los musulmanes chiitas y los cristianos maronitas. Fíjense cómo el actual presidente Michel Aoun es un cristiano maronita, el primer ministro que dimitió, Hassan Diab, es un musulmán sunita y el presidente del parlamento, Nabih Berri, es un musulmán chiita. Un delicado equilibrio de la fe. Los maronitas son cristianos que le deben su nombre a un antiguo monje sirio llamado San Marón. Los musulmanes chiitas son los seguidores de la línea de sangre del profeta Mahoma, mientras que los musulmanes sunitas, que son la mayoría del islamismo en el mundo, siguen a los califas, a los delegados de Mahoma. Así el panorama, aterricemos en el siglo XX. El territorio del Líbano le perteneció al Imperio Turco-Otomano hasta finales de la Primera Guerra Mundial y de ahí en adelante pasó a ser un protectorado francés. En 1946, con la añorada independencia del Líbano de los franceses, la nueva nación se dio a la homérica empresa de repartir el poder entre las múltiples religiones y de manera justa. 2 años después, en 1948, un hecho desestabilizó la geopolítica de Medio Oriente. Con la creación del Estado de Israel, Líbano no solo fue de los primeros en entrar en guerra con su nuevo vecino, sino que más adelante sufrió la llegada de miles de palestinos que venían desplazados por no tener su propio Estado. Con una política caldeada, en 1975 estalló la Guerra del Líbano. La razón: no hubo consenso entre musulmanes y cristianos a lo largo de los años en la repartición del gobierno. Una guerra que duró 15 años y que sirvió de escenario para que los palestinos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fraguaran ataques contra Israel desde Beirut. En Israel no se quedaron de manos cruzadas y decidieron invadir Líbano en 1982 para quedarse por 18 años. En este punto entra una figura histórica imprescindible para entender el actual Líbano: Hezbollah. Hezbollah es un término en árabe que significa el partido de Dios. Nació en 1985 en el marco de la guerra civil libanesa como una simple milicia musulmana chiita. De nuevo, la geopolítica juega un papel trascendental. Recordemos que la mayor nación chiita del mundo es Irán, donde está instalada una república fundamentalista islámica y quien es uno de los principales enemigos de Israel. Pues con el paso de los años y gracias a la financiación de Irán, Hezbollah evolucionó a tal punto que se convirtió en un partido político con un vigoroso brazo armado suficiente para que en el año 2000 fuera determinante en la expulsión definitiva de las tropas israelíes del Líbano. El protagonismo de Hezbollah en su lucha armada no solo lo convirtió en un influyente partido político en el Líbano, sino que en otras latitudes de Medio Oriente lo puso como un protagonista crucial e imponente. Pero en el año 2006, en medio de las latentes tensiones regionales, Hezbollah lanzó un ataque fronterizo contra Israel que acabó con la vida de 3 soldados israelíes. El contraataque de Israel, como suele pasar, fue implacable. La ofensiva prácticamente destruyó la nación libanesa. No bastó con atacar los asentamientos de Hezbollah en el sur del país, sino que bombardeó el sur de Beirut, donde viven los musulmanes chiitas, y luego las bombas llegaron a la ciudad de Trípoli. La guerra duró alrededor de un mes, con cerca de 1 millar de muertos y una infraestructura libanesa en ruinas.
Viniendo al presente y tras las explosiones en el puerto de Beirut que acabaron con la vida de más de 170 personas y que dejaron más de 6.000 heridos y 300.000 damnificados, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, sugirió la posibilidad de que Israel estuviera detrás de estos hechos y que de ser así pagaría una retaliación con el mismo impacto. Aunque Israel negó cualquier participación y la investigación sigue en curso, lo cierto es que en el Líbano impera el enojo y la desesperación. Al pueblo no le basta con que el primer ministro y su gabinete hayan renunciado en bloque. Quieren más y exigen la cabeza del presidente, la del presidente del Parlamento y la de todos los diputados. El signo de la corrupción política que ha desangrado a este país por años, más la bancarrota en la que está sumido, es el cuerpo del iceberg del enojo libanés. Un enojo que busca rehacer la nación libanesa desde cero, con la nuevamente titánica tarea de equilibrar a los partidos políticos, las milicias y las religiones en un único gobierno. Así llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo, encantado de que puedan compartir estas historias que las encuentran en france24.com.